Correlación lineal. Correlación. La correlación es el grado lineal de relación que existe entre dos o más conjuntos de puntuaciones. Dicha relación no implica causa y efecto, sino que existe una asociación entre variables. Ni una causa la relación entre la otra. Por ejemplo, el hecho de que a mí me paguen más dinero no significa que produzco más, sino que existe una asociación. O sea, el que a mí me paguen no causa que yo produzca más. Eso es dentro del concepto de lo que se conoce como una correlación. También su dirección puede ser positiva, negativa, cero, perfecta o espuria. Asuntos importantes al interpretar una correlación. La misma se expresa gráfica o de manera gráfica en un diagrama de dispersión y numéricamente por medio de lo que se conoce como el coeficiente de correlación. En el coeficiente evaluamos la dirección, la magnitud y la significatividad. El recorrido de las puntuaciones altera a la correlación. Si las variables no son confiables, se afecta también la correlación. Ahora, características de la correlación. Dirección. Una dirección positiva surge cuando un grupo de puntuaciones aumenta y el otro conjunto de puntuaciones aumenta. Como mencionábamos ahorita, una correlación positiva sería cuando aumenta el incentivo económico, aumenta la productividad. Cantidad de horas de adiestramiento, mientras más cantidad de horas de adiestramiento un empleado tiene, mayor es su productividad. Por otro lado, está la correlación negativa, y esta es cuando un grupo de puntuaciones aumenta, el otro conjunto de puntuaciones disminuye. Por ejemplo, mientras más satisfecho está un empleado con su trabajo, menos va a ser el estrés que experimenta. La satisfacción va a aumentar y cuando esta aumenta, el estrés disminuye. Es otro ejemplo de una correlación negativa. También tenemos una correlación curvilínea que se da cuando una variable empieza a aumentar positivamente junto con la otra y llega a un punto donde aun cuando una variable aumente, la otra va a disminuir. Por ejemplo, cantidad de horas de adiestramiento y productividad. Se puede dar una situación donde mientras más yo le doy horas de adiestramiento a una persona, más produce. Mientras más lo adiestro, más produce. Hasta que llega un punto que no importa cuántas horas de adiestramiento yo vaya aumentando, la productividad va bajando. Ese efecto de curvilíneo también se le llama el efecto de la U invertida, porque es que dos variables empiezan aumentando una, la otra aumenta la otra, hasta que llegamos a un punto de inflexión donde aún aumentando la otra o una variable, la otra va a disminuir. Esto también sucede con los atletas en términos de la cantidad de horas de adiestramiento o entrenamiento deportivo. A mayor cantidad de entrenamiento, aumenta el desempeño del atleta. A mayor cantidad de adiestramiento, aumenta. Hasta que un punto donde lesiones, cansancio, lo que hacen es que mientras más yo le aumento las horas de adiestramiento a este atleta, menor va a ser su rendimiento. Así que, como les decía, se le llama también efecto de la U invertida. Entonces está la no correlación, y es que simplemente no existe un grado de asociación entre las puntuaciones. Es que el hecho, por ejemplo, de que si yo soy alto, o sea, antes se planteaba de que las generaciones, las personas, en la medida que iban aumentando las generaciones, aumentaba la estatura. Planteaban algunos antropólogos físicos. Pero, por ejemplo, el hecho de que yo mido 5'11" y vamos a decir que mi hijo mide 6'5". Cuando mi hijo tiene a mi nieto, de momento se da una regresión al promedio de estatura nuestro, donde en vez de tener 6'5" o más,
puede tener 5,9 o 5,10. Ahí, eso no significa que el hecho de que en el aumento de las generaciones también va a aumentar la estatura. Eso es algo que ya se ha descartado. Sí, o sea que simplemente una correlación, una no correlación, perdón, lo que implica es que no se asocian dos variables. Matemáticamente es un resultado lo más cercano a cero posible. Ahora, la otra característica es la magnitud, y esta fluctúa entre 0 y 1. 0 es cuando no existe una relación lineal, o sea, cero correlación, no correlación. Ahora, 1, lo que plantea ese valor de 1 o ese coeficiente, plantea que existe una relación lineal perfecta entre las puntuaciones, que consistentemente cuando una aumenta, la otra aumenta, y así, por el estilo. También los investigadores recomiendan utilizar puntuaciones estandarizadas en Z para analizar el grado de correlación con mayor precisión. En el caso particular de nosotros, cuando trabajamos con aplicaciones o software, el software mismo hace esa conversión. Lo que hace es que convierte el promedio de esos dos grupos de puntuaciones en 0 con una desviación estándar de 1. Eso es la puntuación estandarizada en Z. En términos brevemente de lo que es el desarrollo histórico, la correlación fue desarrollada matemáticamente por unas personas, pero conceptualmente por otras. Aquí en el caso particular, Sir Francis Galton, el primo de Charles Darwin, desarrolló el concepto de correlación, pero quien hizo ese concepto realidad fue tanto Carl Pearson como William Gosse, pero Carl Pearson fue el que desarrolló las fórmulas matemáticas para la correlación, fórmulas que hoy en día continúan utilizándose de la misma manera. Ahora, William Gosse utiliza el concepto de correlación, le hace unas alteraciones matemáticas y crea lo que se conoció como, o se conoce hoy en día como prueba T de estudiante, que se utiliza para comparar grupos o para comparar medidas o para comparar el comportamiento de una muestra con una población. Aquí pueden ver en lo que se llama el diagrama de dispersión. Aquí podemos observar también una correlación positiva. Por ejemplo, cuando X aumenta, Y aumenta. Cuando X aumenta, Y aumenta. Y así, a nivel de que generan una línea que se va inclinando hacia el lado derecho, en términos de un diagrama, estableciendo que mientras va a aumentar una puntuación, la otra aumenta. Ahora, aquí tenemos lo que se conoce como una correlación negativa, donde cuando X aumenta, Y disminuye. X aumenta, Y disminuye. Y van a ver que tiene esta línea, las puntuaciones de estas dos variables que se están estudiando, tienen una inclinación hacia la izquierda. Tenemos aquí una correlación curvilínea, como les mencionaba. Mayor horas de adiestramiento, mayor productividad. Mayor horas de adiestramiento, mayor productividad. Mayor horas de adiestramiento, mayor productividad. Hasta que entonces, mayor horas de adiestramiento, menos productividad. Mayor hora de adiestramiento, menos productividad. Y ahí tenemos el efecto de la U invertida, parece una U al revés. Y entonces la no correlación, donde usted no ve un patrón lineal de asociación, que es lo que define la correlación. Simplemente usted ve las puntuaciones como si fuera creando un círculo, no una tendencia ni positiva ni negativa, ni curvilínea también. Esta es la fórmula conceptual de la correlación. ¿Se acuerdan que les mencioné que donde la R minúscula es igual a la correlación? ¿Se acuerdan ahorita que le hablaba de la Z? Pues la fórmula conceptual de la correlación va a ser igual a la sumatoria de X, de la ZX, de la X convertida a puntuación Z por la ZY dividido entre N menos un grado de libertad. Simplemente se lo presento porque
lo más importante de la fórmula al final es que se asocian X y Y, cualquiera, dos variables que yo quiera cuantificar de forma lineal. Aquí tenemos el modelo o la fórmula computacional, donde aquí tenemos la raíz cuadrada, tenemos correlación X y Y va a ser igual a raíz cuadrada de n pequeña, que es el tamaño de la muestra, sumado XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, entre corchetes n por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X, cierra paréntesis, al cuadrado por n pequeña, que es el tamaño de la muestra, por la sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de Y, cerrando paréntesis, elevado al cuadrado. Sí, básicamente esa es la fórmula. Yo no le estoy dando mucho énfasis, pero para que ustedes vean que tanto en el numerador como en el denominador lo que se trata de establecer es la relación matemática que al final se va a elevar a la raíz cuadrada y ese es el resultado. Aquí sí lo pueden ver en un ejemplo donde aquí tenemos X, cualquier variable que sea, Y, igualmente cualquier variable, para yo poder aplicar la fórmula que ustedes vieron anteriormente, pues tengo que obtener las puntuaciones de X y Y, luego las tengo que sumar, luego elevar X al cuadrado, elevar Y al cuadrado y sumar también en ambas columnas, y entonces multiplicar X por Y y luego sumar las puntuaciones para poder pasarlo a la fórmula. Así que acá lo que hacemos es, tratando de aplicar la fórmula, 10 n pequeña por 247, que es X, la sumatoria de X por Y, menos 54, que es X, por 43, que es Y, y ese resultado nos da a 148. Acá abajo, en el denominador tenemos 10 por X al cuadrado menos el resultado, 54, que es X elevado al cuadrado. Hacemos lo mismo acá, pero sustituimos con Y, menos Y al cuadrado, y todo este resultado nos da 213. Tenemos 148 entre 213.83 y la raíz cuadrada va a ser 0.69. ¿Qué significa ese 0.69? Que es positivo. Lo primero es que cuando aumenta X, aumenta Y. Ya sabemos que es una correlación positiva. Ahora vamos a buscar los criterios para interpretar la correlación. Aquí, 0.80 a 100, a 1, perdón, es una relación extremadamente fuerte. 0.60 a 0.80, una relación fuerte. La relación que encontramos en el ejemplo anterior fue de 0.69 positiva, lo que hace que sea una relación fuerte entre X y Y. 0.40 a 0.60 es moderada, 0.20 a 0.40 es débil y 0 a 0.20 es una relación bien pobre o no existe relación. También otro cálculo que se hace es el coeficiente de determinación. Este indica el porcentaje de variación que explica X de Y y viceversa. Y simplemente se obtiene cuando el coeficiente de correlación usted lo eleva al cuadrado. Por ejemplo, si usted tiene la correlación entre X y Y igual a 0.20, usted la eleva al cuadrado, va a ser 0.64. ¿Qué significa ese 0.64?
que la relación entre X y Y explican un 64% de la correlación. O sea, hay un 64% que explican ambas variables juntas. Ambas variables, X y Y. ¿Okay? Ahora, también está lo que se conoce como el coeficiente de enajenación, que es lo que no explica. Si X y Y explicaron un 64%, ¿verdad? Cuando elevé 0.80 al cuadrado, pues hay un 36% que no se, que puede ser explicado por otras variables. A eso se le llama el coeficiente de enajenación. ¿Ah? Que no se sabe realmente cuáles son las otras variables, pero sí sabemos lo que explican una de la otra. Y aquí pues hay una tabla, ¿verdad? Para cuando uno trabaja con diferentes variables. Lo que hace que haya diferentes tipos de correlación. Por ejemplo, un coeficiente phi, ¿verdad? Si yo quiero calcular el coeficiente phi, tengo que tener una variable nominal artificial con una nominal natural. Aquí nominal republicano-demócrata, nominal masculino-femenino. Ese es el coeficiente phi. Nominal, la biserial, es una variable nominal artificial con una ordinal. Eso es lo que hace una biserial. La nominal, la punto biserial, requiere de una nominal, por ejemplo, familia intacta, un solo padre y una escala de intervalo que sería el promedio académico. La de rangos de Spearman son dos variables ordinales y la de producto momento Pearson pues son escalas, ambas en escalas de intervalo y de razón. Pueden ser ambas. O sea, una de intervalo con una de intervalo y una de razón con una de razón, o una de intervalo con una de razón, o una de razón con una de intervalo. Ahí todas se calculan usando el coeficiente producto momento de Pearson. Causalidad y el efecto de las terceras variables. Pues se puede interpretar la correlación como causalidad única y exclusivamente en experimentos. Anteriormente dijimos que no se podía hacer porque la mayor parte de los estudios o son correlacionales o son cuasi experimentos, pero en experimentos de laboratorio se puede establecer causalidad en las correlaciones por la cantidad de variables que se controlan, nos dicen los expertos en el tema. Las variables mediadoras también pueden inflar o atenuar los efectos de una correlación. ¿Qué es una variable moderadora o mediadora? Es una variable que yo no la estoy midiendo, pero me afecta esa relación. Por ejemplo, ¿verdad? Yo estoy tratando de dejar de comer, ¿verdad? Para bajar de peso. ¿Verdad? O sea que mientras esto es una variable que sería negativa. A menos comida, menos peso. ¿Qué sería una variable mediadora que afectaría esa relación? Ejercicio. Además de yo comer menos, hago ejercicio, bajo de peso. O sea que personas que están haciendo dieta y están bajando de peso, ¿ah? Y no están haciendo ejercicio, pues los resultados de la relación pueden ser muy distintos. Esas variables mediadoras usualmente uno no las controla, sino a través de control estadístico. Para eso existe lo que se conoce como coeficientes de correlación parcial, que es que yo adrede voy a tratar de controlar el efecto de una tercera variable que yo sé que me puede afectar, como por ejemplo el hacer ejercicio. Mientras la persona está tratando de comer menos para bajar de peso. Si yo controlo ese efecto, mi correlación va a tener una correlación parcial porque estoy controlando el efecto del ejercicio. Otro de los elementos que afecta a la correlación son las puntuaciones extremas a través de la restricción del recorrido. Las puntuaciones extremas, tanto de X como Y, pueden afectar mi relación. Por ejemplo, cuando la desviación estándar de
las variables es pequeña entre las muestras y comparando la población, el coeficiente de correlación se va a afectar. Así que por eso es que uno de los requisitos para hacer el análisis de correlación es que las variables, ambas X y Y, se comporten de forma normal. Eso nos lleva al concepto de la curva normal. La curva normal es lo que se conoce como la representación visual de una distribución de puntuaciones, lo que nos permite ver cómo se comporta un grupo de puntuaciones determinadas. Cuando es normal, y esto lo dijimos hace un rato cuando hablábamos de las medidas de tendencia central, la mediana, la media y la moda van a tener el mismo valor, lo que hace que la curva sea perfectamente simétrica. Que es una curva simétrica, si esa curva yo la doblo entre dos pedazos, esa mitad va a ser perfecta. Ahora, ¿verdad? Matemáticamente también es asintótica. ¿Qué significa que sea asintótica? Que las colas de la curva nunca van a tocar el eje de X. Básicamente un concepto más que todo matemático y teórico, pero ¿verdad? Es parte de las características de la curva normal. ¿Ah? Combina la teoría matemática junto con las bases teóricas para explicar cómo los eventos se comportan, ya sea de manera anormal o normal. También, por otro lado, nos ayuda a entender cómo los eventos fluctúan aún en distribuciones muestrales obtenidas al azar. La curva normal nos ayuda a ver, ¿verdad?, cómo se distribuyen las puntuaciones. Si yo tengo una población y saco diferentes muestras, cómo se comportan diferentes muestras con relación a unas variables que yo quiero estudiar. También nos ayudan a comparar el comportamiento de los elementos que se encuentran en una variable en relación a la distancia del promedio, o sea, cuánto el que salió más alto en una prueba de inteligencia se comporta de el promedio de la gente, o cuánto se distancian las personas que salieron más bajitos de los que están en el promedio. Esto nos ayuda a estandarizar puntuaciones que también permiten comparar el desempeño relativo de unas personas siempre y cuando tengamos unas unidades de medida común. Aquí tienen ejemplo de la curva normal, donde por ejemplo cerca del 68, ¿verdad?, 68.26 se va a encontrar en el mismo medio, ¿verdad?, una desviación estándar por debajo y otra por encima. Este es lo que llamaríamos la mayor parte de cómo se comporta la gente. Aquí tenemos también cómo va disminuyendo las puntuaciones más bajas en el lado izquierdo y cómo aumentan en el lado derecho. Cuando hablábamos de simetría, es que si usted coge esta curva y la dobla completamente, van a ser ambos lados exactamente iguales. Y la asintota, ven, aquí la curva no toca el eje de X, lo cual, ¿verdad?, hace que la curva sea normal. Aquí la idea fundamental siempre es que podamos tratar de ver cómo se comportan las poblaciones que estudiamos y, por ejemplo, poder comparar. Aquí estamos utilizando desviaciones estándares. ¿Ves? Desviaciones estándares, cuánto se desvían las puntuaciones del promedio. Por ejemplo, una persona que obtuvo una puntuación de 70 o de menos de 70 se encuentra a 3 desviaciones estándares por debajo del promedio. O una persona que sacó más de 130 está 3 desviaciones estándares por encima del promedio. Así que eso nos ayuda también a poder comparar el desempeño relativo de un individuo, la puntuación de un individuo con relación al promedio.
tanto por debajo como por encima de la curva. Esto es, bueno, unos repasos breves en conceptos de medición y matemáticos, de manera tal que aquellos que cogieron ya sus cursos de estadística, pues pueden refrescar y estudiar mejor, porque ya próximamente vamos a entrar a la aplicación de estos conceptos dentro de lo que es los estudios psicométricos.